Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Disculpen la hora y la demora. Muy bien. Buenas noches nuevamente con todos los presentes. Mi nombre es Ana María, a nombre de Mentor y Capacitación y Consultoría. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a la Masterclass en mantenimiento de motores eléctricos. A continuación voy a mencionar los módulos que se van a tocar en este programa. ¿Me permiten un momento, por favor? Muy bien. El Programa Internacional de Alta Especialización, Monitoreo de Condición y Mantenimiento de Motores Eléctricos. Vamos a tratar los siguientes módulos. El primero será Fundamentos de Motores Eléctricos. Seguidamente, Aplicaciones y Selección de Motores Eléctricos, Operación de Motores Eléctricos, Estrategia y Gestión del Mantenimiento de Motores Eléctricos, Monitoreo de Condición y Diagnóstico de Fallas, y estudios de casos y análisis de fallas reales. Ahora les presentaré una breve reseña acerca del perfil del mentor, quien en esta ocasión nos acompaña, el ingeniero Diego Arias. Bueno, el ingeniero es ingeniero eléctrico con una maestría en gerencia empresarial, especialista en mantenimiento de motores y generadores de Six Sigma Yellow Belt, con más de 11 años de experiencia profesional en procesos productivos, evaluación, análisis de causa raíz y reparación de motores y generadores en taller, mantenimiento y reparación en taller de motores y generadores. Actualmente trabajando en ABB. Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, le doy el pase al ingeniero Arias. Ingeniero, muy buenas noches y bienvenido a esta masterclass. Buenas noches, ¿cómo están? Me gustaría que me confirme si el audio está bien, por favor. Sí, se escucha correctamente, Excelente. ingeniero. Listo, muchas gracias, a Mentory por la invitación. El, el tema de mantenimiento de motores eléctricos es bastante apasionante y bastante amplio. En esta oportunidad vamos a tratar de abarcar un poco la amplia gama del mantenimiento, dar un poco de contexto sobre lo que se trata y revisar alguna que otra herramienta, ¿no? Obviamente por el tiempo vamos a tratar de verlas en la profundidad que nos permita estos casi 45 minutos, una hora que nos queda, ¿sí? Voy a presentar mi pantalla, denme un segundo. Listo. Yo creo que esta pantalla ya no es necesaria. Mi nombre es Diego Arias, soy especialista en motores y generadores. Tengo aproximadamente 11 años en el rubro. Vengo trabajando en la empresa BB en distintas áreas y con una buena cantidad de años, específicamente en la parte de mantenimiento de motores y generadores. ABB tiene un taller de motores y generadores donde creo que ha sido un poco más factible poder ver el despiece y desarme de estas máquinas y da como que una visión mucho más directa de lo que se ve en el mantenimiento. Ahí tienen mis datos de contacto por si es que luego de la presentación saliese alguna duda. Los puntos que vamos a tocar en esta específica sesión va a ser un poco conversar sobre el ciclo de vida del producto, condiciones operativas a los que están sujetos los motores, estrategias de mantenimiento, cómo las planteamos y las principales herramientas de diagnóstico. Entonces, he tratado de jalar un poco de los puntos más relevantes dentro del mundo de mantenimiento de motores, un poco para darnos una buena idea de lo que estamos hablando. Y al final vamos a dar un pequeño espacio para preguntas, ¿no? Si es que durante la presentación salen algunas preguntas, para mantener el hilo de la conversación, sería bueno dejarlas en el chat
y al final con ayuda de la moderadora vamos respondiéndolas. Listo. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. El tema del ciclo de vida del producto es un punto bastante interesante y nos lleva a la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué hacemos mantenimiento? Ustedes saben que los motores y generadores, son como que una de las máquinas más importantes dentro de las industrias, y en la cantidad en la que están presentes en las industrias, a comparación de los transformadores, por ejemplo, o de las celdas, el número es bastante significativo en demasía de los motores. Entonces, acá el primer concepto que quiero compartir con ustedes o hablar con ustedes es el costo total de propiedad. Nosotros cuando compramos un motor, no solamente hablamos del costo de compra del equipo. Ya saben que trabajo en ABB. Si yo mañana le compro un motor a ABB, no solamente es el costo del que pagué por el motor en este momento. También tengo que poner en análisis el costo de operación del equipo, qué tanto, qué tanto me consume el equipo para el trabajo que estoy realizando. Ahí ya vienen conceptos como eficiencia. Diferentes marcas presentan cada cierto tiempo mejoras en la eficiencia de sus productos. Y esto, cuando tú haces el cálculo a largo plazo, a los 20 años, 15 años que puede durar un motor con un mantenimiento correcto, esos valores van sumando y hacen un diferencial en estos términos de costos de operación entre marcas, entre fabricantes. Otro punto bastante característico es el costo de mantenimiento. El costo de mantenimiento de marca a marca va a ser muy variable. Un ejemplo bastante claro es la gente que tiene carro. Este, obviamente sabe que de una marca el mantenimiento anual o el mantenimiento cada cierto tiempo de horas va a ser distinto al de una marca tal vez más, se está acoplando el audio. A de una marca tal vez más, comercial, por así digamos. El segundo punto es el costo de parada. Y esto ya tiene que ver mucho con la operación o dónde va a estar el equipo trabajando, ¿no? Si es en una industria minera y estamos hablando, no sé, del chancador primario, que el motor del chancador primario caiga o salga de operación por algún desperfecto en elementos rodantes, va a involucrar un tiempo de recuperación prolongado. O peor aún, que falle el bobinado, son tiempos de reparación que no son inmediatos. Estamos hablando de semanas, con variaciones en función del tipo de bobinado y características del motor. Entonces, el costo de pérdida de producción de todo ese tiempo también tienen que entrar al cálculo. Entonces, dentro de esta pregunta del por qué hacemos mantenimiento, sale como que una de las respuestas usuales y este más características es pensando en el dinero, ¿no? O sea, hemos hablado de costos. Yo hago mantenimiento para ahorrar costos de parada, para ahorrar costos de mantenimiento o reparación. Podría ser una respuesta. Si tú le preguntas al operador de mantenimiento, yo hago mantenimiento para vivir tranquilo. Que no me estén llamando a las 2 de la mañana. Oye, Diego, se acaba de malograr el chancador primario. Busca un proveedor que lo repare, llama a tal, empiezas a hacer a levantar la estructura de emergencia para poder resolver el problema. Entonces, dependiendo los actores, el por qué va cambiando a veces de sentido. Hablando específicamente de la máquina, el por qué se hace el mantenimiento. Acá vamos a tener una gráfica que nos va a ayudar bastante un poco a entender el título de esta sección, que era el ciclo de vida. Y es este punto.
esta curva que yo les presento acá, nosotros le llamamos ciclo de vida de la máquina, ¿no? Entonces, en una práctica que es factible en algunas industrias donde mi motor yo no lo toco, lo pongo en operación y me olvido de él hasta que falle, lo más característico es que va a pasar esto. Esta curva, después de la instalación y comisionamiento, voy a tener un ciclo de operación siempre en degradación, porque hay que recordar que el motor está constituido de partes mecánicas que están sujetas a desgaste, partes como el aislamiento, que son típicamente orgánicas, que están sujetos al envejecimiento. Entonces siempre van a haber factores que vamos a ver más adelante con un poco más de detalle, que van a hacer que durante el tiempo de operación el valor o la vida útil del equipo vaya decreciendo. Va a llegar un punto en que por los factores que tiene en contra el equipo en el momento de su operación, va a llegar a una falla. Entonces, cuando hay una falla, yo tengo el camino de la reparación en muchos casos, eh, y puedo recuperar cierta vida útil dentro de la máquina. Se plantea de este modo y no de una reparación y posutilización tal cual como si hubiese sido nuevo, porque esto va a depender de la reparación que se haga, ¿no? Si por ejemplo estamos hablando de una reparación del bobinado del estator de un motor, lo más probable es que las técnicas que se utilicen para la reparación del motor, de las bobinas o el cambio de bobinas, lleven a que la eficiencia se reduzca. Eh, Obviamente, dependiendo de cómo se hace la reparación, eh, vas a tener distintas características a las que salieron de fábrica. Entonces puede que no tengas una máquina con la eficiencia o el mismo nivel de características que al inicio. Y hay un proceso de degradación igualmente, hasta que llegue el tiempo de reemplazo. Entonces, como nosotros hablamos de máquinas que tienen que pasar un mantenimiento para que se mantengan operativas, para que el costo total de la propiedad me sea lo más rentable posible, el tiempo de reemplazo no me llegue tan rápido, es que yo hago intervenciones de mantenimiento. Entonces, los mantenimientos lo que van a hacer es atacar a estos factores que les menciono que ayudan a que se degrade o envejezca el equipo en el tiempo. Entonces, me generan estas curvas pequeñas para tratar de mantener un balance entre el, el envejecimiento y el tiempo de operación. Otra característica que se puede encontrar, esto es mucho más típico en motores, generadores de gran tamaño, es que el fabricante también puede ofrecer en cierta etapa de la vida útil del equipo una mejora o un upgrade, como se conoce en inglés. ¿Qué involucra esto? Típicamente puede ser el cambio de una parte principal del componente. A veces no solamente ofrece un tema de mayor vida útil, sino una mejora en la operatividad del equipo. Esto podría ser, por ejemplo, el cambio de un rotor completo. Se ha visto casos en que fabricantes, lo digo también por experiencia, como ABB, en cierta línea de productos de un tiempo, después de un tiempo prolongado de su fabricación, saca un rotor con mayores características en términos de eficiencia, comportamiento dinámico, y esto hace que el generador o motor pueda tener un comportamiento más óptimo dentro del ciclo de vida. Entonces, a esto nosotros le llamamos el ciclo de vida de una máquina. Y esto va a tener relación directa con el costo total de propiedad. Si es que yo tengo una máquina que la instalo y no hago ninguna tarea de mantenimiento, puede ser que me evite los costos de mantenimiento,
pero va a llegar un momento en que el equipo va a fallar y el costo de reparación en comparación al mantenimiento suele ser mucho más caro. Las pérdidas operativas del equipo por los costos de parada suelen ser bastante altos, peor aún si es que te para una línea de producción. Hay sus excepciones y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, poco conversando, ¿qué factores son los que hacen que el trabajo del día a día del motor, durante el trabajo se degrade el equipo? Tenemos cuatro característicos, ¿no? Factores térmicos, eléctricos, ambientales y mecánicos. Ahí les he puesto algunos ejemplos. Las personas que tienen algún tipo de inversión dentro de el tema de uso de motores o mantenimiento incluso de motores, ya deben de estar reconociendo algunos, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que el tema de la humedad es un componente que afecta la resistencia y aislamiento de los bobinados, ¿no? Los armónicos o las descargas parciales también tienen un efecto degradante sobre los aislamientos de los bobinados y esto puede acelerar la falla en en función al volumen o a qué tan severos sean en el comportamiento de la máquina. Factores térmicos. Siempre hay un no es un dicho, sino es una realidad casi comprobada. Es acerca de que si es que una máquina supera los 10 grados de temperatura de su fabricación o lo que está seteado para operar, se reduce el tiempo de vida un 50%, porque el tema térmico afecta y dispara el tema del envejecimiento de los materiales aislantes, ¿no? Cuando nosotros vemos tema de selección de motores, poco vemos este tema de clases de aislamiento, clase B, clase F, clase H, clase C. Entonces, estas clases de aislamiento están alineadas al tema de soporte de temperatura. Esa es una parte bastante importante para el mantenimiento o la manutención de estos componentes, principalmente hablando en la mayoría de máquinas de los estatores. Son las partes más críticas y las más costosas de reparar. Un ejemplo también de la parte técnica, la mala ventilación. Si es que nosotros tenemos eh, un motor que está en una zona, esto es típico, cementera, donde hay una alta cantidad de polución, con partículas muy pequeñas, es bastante factible que esa polución ingrese al motor y se va a ir alojando en las zonas, del estator, por ejemplo. Entonces, con el tiempo, si es que no se tiene una intervención, se puede llegar a generar una capa gruesa, sobre el estator. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si al estator por donde están pasando corriente ya tiene una temperatura de operación, además le pones una capa de polvillo que con el tema de la humedad se vuelve duro, se va a convertir, es como si lo abrigaras al estator, ¿no? Y eso aumenta el tema de la temperatura de operación. Y obviamente tiene su consecuencia en la degradación acelerada de los materiales aislantes de ese estator. Entonces son conceptos que yo se los estoy diciendo así un poco de manera acelerada por el tiempo, pero es para tratar punto por punto y ver cuáles son las características de cada punto y cómo aceleran o cuál es más severo respecto a la operación de la máquina. Antes de pasar, y uno de los más característicos y lo que la gente más observa, la gente de mantenimiento, por ejemplo, siempre está bastante más con el mindset de las vibraciones. Mucho más ahora hay
como que se ha popularizado el tema del análisis vibracional. Y al ser un tema bastante visible, porque al final el tema de las vibraciones, incluso hasta uno lo puede escuchar en función del grado de operación del equipo. Esto, mecánicamente va a degradar ciertas piezas, ¿no? Entonces, todos estos son los factores que están afectando en el día a día el ciclo de vida. Y el mantenimiento lo que busca es minimizar la acción de estos factores en la medida de lo posible según el tipo de acción, ¿no? Hay cosas como las descargas parciales que en función en dónde se esté desarrollando las descargas, tú puedes tomar una acción como reparar parcialmente o solamente tienes la posibilidad de observar la degradación y mantenerte informado de cómo va avanzando la operatividad de la máquina. Entonces son conceptos que se tienen que revisar eh, en función del punto de degradación. Entonces, en función de todos estos factores que hemos revisado, uno tiene que plantearse estrategias de mantenimiento. Hace un momento les hablaba de que ciertamente no siempre uno toma acción sobre las máquinas, ¿no? Esto es en escenarios bastante característicos. Ustedes, si alguno, por ejemplo, ha conocido las líneas de oil and gas, es posible que en ese tipo de industrias haya ciertas líneas o ciertas partes de la operación que son redundantes, ¿no? Tienen dos motores igualitos, dos líneas de producción, una trabaja en un momento, y la otra está en espera, ¿no? Entonces, ¿qué facilidad te da esto de estar cambiando de la operación? Obviamente que las horas de operación de tu máquina, son menores. eh, pero también de que si es que en algún momento falla una de las máquinas, tú tienes todo el tiempo, por así decirlo, para poder reparar el motor, en algún taller o con algún partner. Otro ejemplo para el tema de mantenimiento reactivo puede ser cuando son motores muy pequeños que son de fácil reemplazo, ¿no? Motor de un HP, 2 HP, de características bastante estándar. Si es que en algún momento falla, no tienes que tener un plan para ese motor porque el costo del reemplazo es mucho menor a implementar un plan de mantenimiento sobre esa máquina, ¿no? Entonces yo dejo trabajar el equipo hasta que falle, obviamente manteniendo lógica de la criticidad del equipo. Dejo operando el equipo hasta que falle y cuando llegue el momento llamo a mi proveedor y pido el reemplazo. Entonces, esas son las características del mantenimiento reactivo. Por otro lado, tenemos el mantenimiento preventivo. Este mantenimiento está un poco más alineado al- a las especificaciones que te da cada fabricante, ¿no? El fabricante cuando te entrega la máquina, obviamente, ellos te plantean o no tienen certeza de dónde va a ir a operar esta máquina. Tienen un concepto claro, algunos motores son estándar, algunos sí son dedicados a ciertas industrias, pero en su mayoría pueden ser aplicados a varias. Entonces, desde su conocimiento como fabricante, te brindan un plan de mantenimiento, te brindan opciones o una guía de cómo deberías hacer el mantenimiento, obviamente para buscar la optimización de operación del equipo y la optimización del ciclo de vida en el tiempo. Entonces, esta es una de las opciones del mantenimiento preventivo. Otra es que por la experiencia de las industrias se plantean tiempos específicos para intervención de ciertas máquinas, ¿no? Si yo sé o tengo conocimiento que en cierta industria de alimentos una máquina me
da problemas regulares cada 2 años, 3 años en el tema de rodamientos, ya como que me empiezo a establecer un plan de intervenir la máquina cada 2 años para hacer para evitar que llegue hasta el punto de falla. Entonces, es establecer un cronograma de tiempo de intervención del equipo. Esto suele ser una de las formas más sencillas y más fáciles de implementar dentro de el tema de programas de mantenimiento. Usualmente te guías de las recomendaciones de fabricante o recomendaciones de expertos y armas un plan de intervención de máquina. Y con el tiempo vas acotando este, los tiempos, ¿no? Si por ejemplo tú tienes una máquina que fallase, que en algún momento empezó con fallas cada 2 años y pones tu intervención de mantenimiento cada año. Luego te das cuenta que ya no, no se tiene el mismo tipo de falla o has ganado una mejor forma de operar la máquina o de tratarla, puedes cambiar, ampliar el mantenimiento del equipo. O por el contrario, si es que ves que empieza a dar más problemas por cambios en la operación o por cambios en la carga de la industria o de la producción, se puede acortar los tiempos de mantenimiento. Entonces, es básicamente plantear un programa de intervención que se debería de cumplir en los tiempos que se indican. El punto más avanzado de mantenimiento se podría decir que es el mantenimiento predictivo, ¿no? Ya no hablamos de solamente guiarnos por un cronograma de tiempo para intervenir el equipo, sea o no necesario, porque a veces cuando tú haces las intervenciones del mantenimiento preventivo, si es que has tomado una decisión de observar una máquina cada 6 meses porque es muy crítica, puede resultar muchas veces que vas al sexto mes y la máquina sigue operando tal cual, ¿no? Hiciste tu intervención, obviamente tienes la tranquilidad de que la máquina está operando tal cual, pero has asumido costos para esa intervención. Entonces, poco pensando sobre esa lógica, viene el mantenimiento predictivo. Eh, ¿Qué busca este mantenimiento? El pensar un poco más en la condición de la máquina. Entonces, yo ya no planteo la intervención de mi motor cada 6 meses, sino hago una intervención hoy, 17 de septiembre. Veo cómo están los parámetros eléctricos, mecánicos, algunos del aislamiento, y sobre eso planteo una próxima intervención, de acá a 6 meses, de acá a 12 meses, en función de cómo se van desarrollando los parámetros o cómo obtengo la data. Entonces, cada vez salen más herramientas, eh, que buscan alinear los conceptos de mantenimiento predictivo, de aumentar la predictibilidad de sus resultados. Eh, entonces, esto es como que lo que se trata de alinear usualmente para máquinas de mayor tamaño, ¿no? Motores donde eh, la indisponibilidad del equipo puede ser bastante crítica en un momento o puede pararte producciones grandes, motores críticos o motores donde la falla podría involucrar un riesgo grande. Imagínense un motor que trabaja en una zona zona clasificada como eh, área explosiva. Entonces, dependiendo de la criticidad, es que tú vas decidiendo qué tipo de mantenimiento aplicar. Además de las características de los mantenimientos o los tipos de mantenimiento que puedes aplicar según el uso de la máquina y según, incluso muchas veces según el presupuesto, también hay otras herramientas de soporte que te ayudan a tomar decisiones, ¿no? Y este es mucho se puede referir al juicio de los expertos. Entonces, nosotros para tomar decisiones sobre qué puntos voy a atacar en cada intervención, también me apoyo de las estadísticas. Y estas estadísticas son bastante, comunes
Obviamente hay un rango de error. No es que una máquina de 1.2 megawatts necesariamente va a estar en esta característica, pero sí hay una tendencia bastante marcada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Las máquinas o motores menores a 2 megawatts tienen tendencia a que en su fabricación se utilicen rodamientos antifricción. Cuando nosotros utilizamos los rodamientos antifricción, estos son componentes que están por su tipo de operación sujetos a vibraciones, y por sus características constructivas, la cantidad de partes que tienen un mayor porcentaje, de recurrencia de falla dentro de la operatividad de los motores. Los bobinados o el estator propiamente en la mayoría de máquinas, hay muchas máquinas que son de jaula de ardilla, suele estar en un 18.4%. O sea, vemos que hay una tendencia bastante marcada en la falla de los rodamientos. Hay otros factores, podría ser la jaula de ardilla, podría ser algún problema con un componente como la resistencia de calefacción. En algún momento he visto que esto ha traído algún tipo de acción sobre el equipo. Entonces, otros factores varios, pero principalmente vemos que hay una acción sobre los rodamientos. La diferencia con los motores que van sobre los 2 megawatts es también similar, bastante marcada, con 60.5 en promedio, eh, con recurrencia de falla ya en los bobinados, en el estator principalmente. Y el porcentaje se reduce significativamente respecto a los elementos rodantes por una característica bastante particular. Usualmente las máquinas mayores a 2 megawatts ya no usan los rodamientos antifricción, sino usan las llamadas chumaceras o slip bearings. Entonces, hay una diferencia constructiva que hace este, una diferencia marcada en la probabilidad de falla de los equipos. Entonces, esto también vamos a ver que los fabricantes de equipos, los fabricantes de soluciones del mantenimiento, también suelen tender a este enfoque, ¿no? Para motores, de baja tensión, para motores que están de potencias menores, suele haber más herramientas de monitoreo alineadas al monitoreo de vibraciones. Para motores de gran tamaño, generadores, el monitoreo suele estar más pensado en estar constantemente de revisión de los materiales aislantes. Obviamente hay una correlación. Los motores de gran tamaño suelen ser de media tensión. Típicamente van desde los 3000 voltios, 4000, dependiendo la industria que opere. Y ahí se acrecentan los problemas, con el nivel de tensión se acrecentan los problemas eléctricos. Entonces, ese es un poco el concepto que se tiene o la ayuda que se tiene respecto a las estadísticas de cómo tú planteas los mantenimientos según el tipo de máquina. Poco, para mostrarles si es que alguno no conoce los rodamientos antifricción. Este es uno bastante característico de rodillos, eh, marcas muy reconocidas en el mercado, lo venden y sus aplicaciones, es bastante conocida también en el mercado. Entonces, las fallas típicas que estos tienen son fatiga por el tema de operación, desgaste, corrosión por las condiciones de operación, muchas veces alta humedad, deficiencias en la lubricación, ingreso de agua y que esto se mezcle con la grasa, suelen dar este tipo de problemas. Erosión eléctrica, cuando tienes motores típicamente o en gran medida son arrancados con variadores de velocidad, hay problemas de erosión eléctrica. Así que acá toma cierto tipo de acciones
utilizar rodajes aislados, por ejemplo, es una. eh, Deformaciones plásticas, fracturas y agrietamientos, ¿no? No suelen ser del día al día, pero pasa también en ciertos modelos de rodamientos. Entonces acá, por ejemplo, estamos viendo una imagen característica de erosión eléctrica. Las marcas tan uniformes se van desarrollando en el motor, perdón, en las pistas del rodamiento. Entonces, estos rodamientos son los que típicamente se usan en los motores que hablábamos de menores a 2 megawatts. La diferencia con los motores mayores a 2 megawatts es mencionábamos que es más usual que se utilicen este tipo de elementos este, que permiten el giro libre del eje. Entonces, estas son chumaceras. El eje asienta en esta zona y con la ayuda de aceite permite el libre giro del rotor, la operación del equipo. Entonces, como característica constructiva es bastante sencilla. El material que tiene en esta zona se conoce como Babbitt y es un material bastante es suave, llamémoslo bastante en comparación al acero del eje, ¿no? Entonces, lo que se busca es que eh, permita libremente el giro del rotor. El aceite da un giro mucho más libre, permitiendo la menor resistencia posible por rugosidades. Y si es que hubiese un evento de falla, lo que debería de pasar típicamente es que el primer afectado sea el material de la chumacera, el babbitt. Entonces, acá las fallas típicas son el barrido, el desgaste, también se presenta erosión eléctrica. El barrido es este efecto de que el material salga de su sitio y se desplace, se remangue. ¿No? Acá tengo un ejemplo de un barrido de Babbitt, pero de manera axial, ¿no? Vemos que acá hay un desprendimiento del material en toda la cara axial de la chumacera. Entonces, es por este tipo que en este tipo de chumaceras eh, se tiene otro tipo de controles, ¿no? El control del aceite que se utiliza, que tenga la suficiente rigidez para soportar la presión que va a hacer el peso del rotor sobre sobre la chumacera. Entonces son temas que se conversan un poco más a fondo, hablando un poco de esta parte en específico. Las fallas en el bobinado. Este es un estator de un motor de media tensión. El bobinado suele tener este tipo constructivo con variantes de fabricante a fabricante, con variantes en selección de tipos de papeles y materiales de fabricante a fabricante, pero en corazón suelen tener tienen el mismo comportamiento, ¿no? Un arrollamiento de cobre que viene formando las bobinas, vienen formando el paso y el material aislante es lo que va a tener, valga la redundancia, aislado del núcleo magnético. Entonces, las fallas características son cortocircuitos en la bobina, cortocircuitos por rozamiento con el rotor. Esto sí suele ser una escalera de fallas. A veces falla el elemento rodante, eso saca de eje el rotor y hace que golpee contra el núcleo magnético. Y cuando golpea contra el núcleo magnético suele generar un cortocircuito del bobinado hacia la masa o hacia el núcleo magnético. Todos esos tipos de falla también están pensadas a ver con más profundidad. Descargas parciales, de acuerdo al nivel de tensión.
al ser esto un punto de voltaje cero y estar con una tensión acá circulante, lo que suelen haber es pequeñas descargas del núcleo hacia la bobina, descargas internas. Entonces, eso va con el tiempo a ir degradando el papel, el material aislante, la pared aislante del bobinado. Y va a terminar en un momento, si es que no es tratado, como en esta zona que sí es posible tratar, en la falla del equipo. Este es un rotor, el más convencional, el más típico, jaula de ardilla, para los motores de inducción. Y las fallas más típicas suelen ser el tema de las barras abiertas. Estas son barras que van conectadas hacia un aro y con el tiempo, con la operación, con el esfuerzo, pueden tender a resquebrajarse y perder la conductividad del disco. El desbalance, la deflexión del eje. Tomemos en cuenta que el eje es el que va a estar en contacto con la carga que estemos moviendo. En algunos casos, la carga puede ser muy pesada y el eje no está diseñado para soportar ese torque y tiende a flexarse, a doblarse en términos prácticos. La soltura pasa a veces que se generan solturas por las chavetas las chavetas que fijan el núcleo magnético del eje, a veces alguna barra que está rota, genera un tema de juego, genera soltura, eso se traduce en vibraciones para la máquina y puede generar también más problemas. Entonces, cuando yo veo todas estas fallas, pienso en todas estas fallas para generar mis programas de mantenimiento. Entonces utilizo todos estos conceptos para tratar de plantear el mantenimiento más óptimo dependiendo de la máquina que tenga. Entonces, nuevamente, lo más razonable siempre suele ser cuando no tienes un conocimiento amplio de la maquinaria o no tienes una guía o una referencia de una aplicación muy específica, es seguir las indicaciones del fabricante. Entonces, lo que suele darte el fabricante, vamos a ver, es una suerte de programa con rangos de tiempo promedio para intervenciones características. Estas intervenciones suelen estar en plazos de años o lo más típico es que esté en horas de operación. Entonces, las horas de operación son obviamente distintas a las horas estándar o las horas a las horas equivalentes. Acá hay un concepto de horas equivalentes por la degradación o la influencia que tienen los arranques y paradas dentro este, de la operación del equipo, ¿no? Un arranque o una parada, tiene mucho más o genera mucho más esfuerzos sobre la máquina y si ésta se realiza muchas veces va a con el tiempo degradar o reducir su ciclo de vida, o su expectativa de vida. Entonces, acá hay un factor de 20 horas que se le suele colocar a la cantidad de arranques que tiene esta máquina para poder sacar las horas equivalentes, ¿no? Las horas operativas son las horas en las que la máquina está corriendo, trabajando efectivamente, pero para términos de cálculo de un programa de mantenimiento suele trabajarse con las horas equivalentes. Como les mencionaba, este factor trata de considerar estos factores estreses mecánicos, termodinámicos del motor generador durante el arranque, sus paradas. Para aplicaciones con variador, factor distinto, sabemos que los arranques suelen ser mucho más suaves, controlados, pero también hay un tema de acción sobre el desgaste o el consumo de tiempo de vida de la máquina. Y ahí venimos al tema del programa, programa de mantenimiento bastante simple, sencillo.
Esto, es lo que los fabricantes te suelen presentar. Intervenciones muchas veces por niveles. Para algún fabricante, un L1, L2, L3, L4 tiene sentido. Este, y te hace planteamientos de intervención en función al tiempo recorrido, ¿no? Cada un año debes de hacer una inspección visual, la revisión de los parámetros eléctricos como mínimo. Luego, en el segundo año, pasas, además de hacer esta intervención, haces algunas pruebas, típica, resistencia y aislamiento. Así sucesivamente, en el L3 ya hablas de retirar cubiertas y hacer inspecciones visuales más a fondo, aumentar tal vez la cantidad de pruebas que realizas, eh, tema de vibraciones, haces ciertas limpiezas de las zonas más accesibles, cambias, en el caso de que estés hablando de un motor con chumaceras, puedes pensar en cambiar las chumaceras porque son repuestos que están bastante sujetos a desgaste. Y ya para el L4 se habla del overhaul de la máquina, ¿no? Del mantenimiento completo. Tú sacas la máquina de operación, te la llevas usualmente a un taller o en campo, desarmas el motor, limpias todas las piezas, hasta aplicas una nueva capa de resina para brindar una protección extra al estator. Haces toda la operación de overhaul de la máquina. Entonces, vamos a ver que la cantidad de tiempo de ejecución varía en función al nivel de intervención que tienes que realizar. Obviamente, el tema de retirar la máquina de operación para un overhaul completo no es una actividad que tú te puedas dar el lujo de realizar cada año, ¿no? Cada 2 años. Tú quisieras mantener tu equipo siempre en óptimas condiciones, pero el costo-beneficio, mm, de uso de la máquina, este costo de propiedad que hablábamos, no está pensado para que la máquina salga a este nivel de mantenimiento en tiempos tan cortos. Entonces, eh, ahí es que el mantenimiento predictivo trata de entrar con conceptos del mantenimiento basado en la condición, ¿no? Busca que puedas tú, en función al real desgaste o el real avance de, por ejemplo, factores como la contaminación o descargas parciales, tú tomes decisiones sobre después de cuánto voy a hacer el L4. Acá me dice 8 años, pero yo estoy en una industria eh, alimentaria, podríamos decir, con una zona bastante aislada, es, no hay mucha exposición a contaminación y el equipo trabaja sin problemas. Entonces, con la condición, yo podría decidir retrasar esta intervención. Por en cambio, estoy en una industria eh, bastante característica que es la cementera, donde la cantidad de polución es bastante alta, o una industria pesquera, donde los motores están bastante cercanos al mar y están bastante expuestos a la salinidad y a la humedad. Entonces, puede ser que mi motor no, no soporte estos tiempos de programación, sino que la condición del equipo me pida reducirlos, ¿no? No hacer el overhaul después de 8 o 12 años, hacerlo después de 4 años nada más. Entonces, ambos conceptos te van a ayudar a tener el mejor ciclo de vida de la maquinaria. Entonces, es bajo ese concepto que el mantenimiento predictivo se soporta en algunas herramientas. Acá he tratado de plantear las tres más características: el análisis y monitoreo vibracional, la medición de envejecimiento y degradación del aislantes del bobinado y las descargas parciales. Entonces, son herramientas que están en función del tipo o esta estadística que conversamos al inicio,
están mucho más proyectadas a cierto tipo de máquina, en función de su utilidad. Obviamente busca la reducción de riesgos en la intervención. ¿Cómo es que busca la reducción de riesgos en la intervención? En este nivel, yo ya tengo que retirar el rotor, tengo que hacer un desarme de la máquina. Pues para motores pequeños, esto suele ser un poco más manejable, por el tema del peso de la máquina. Pero si yo hablo de un motor de media tensión, un motor grande, de 2000 kilowatts, ya la operación de retiro del rotor, si no lo hace un personal especializado, hay un riesgo de que en el retiro pueda golpear alguna parte, se pueda dañar por la sola intervención, algún componente de la máquina. Eh, reducción de los tiempos de intervención. Hemos visto que un mantenimiento de tipo overhaul puede tomar hasta 12 días teniendo muy buenas condiciones para la intervención. Y definitivamente acá entra el tema de el costo de propiedad o costos de inversión. Hacer esta intervención de un mantenimiento nivel L4 definitivamente va a ser mucho más costoso que una intervención de nivel L3 por la cantidad de actividades que involucra, la cantidad de personal que vas a requerir para realizar la actividad y la cantidad de horas o días que vas a tener fuera el equipo y que va por deducción directa va a conllevar una pérdida de producción. Y esto se traduce en el aumento de confiabilidad del equipo, ¿no? Si es que yo intervengo mi máquina, este, basándome en la condición del equipo, debería de tener una confiabilidad mayor sobre el comportamiento, una confiabilidad de que la máquina no me va a fallar intempestivamente y yo no me lo esperaba. Entonces eso es lo que se busca con el mantenimiento predictivo. Acá vamos a ver rápidamente algunas herramientas de diagnóstico, como les mencioné hace un momento. El- la resistencia de aislamiento es básicamente aplicar una tensión continua, y medir las corrientes que se tienen que circulan entre en la pared aislante del bobinado. Los resultados se dan en ohmios. eh, Hay estándares que ya regulan cómo vas a realizar estas mediciones. La IEEE 43 es un ejemplo donde te recomienda hacer una corrección a 40 grados para que entre prueba y prueba tú puedas tener una capacidad de comparación. Acá vemos una gráfica bastante sencilla. Esta es la corriente circulante, es el tiempo en segundos y vamos a ver que se aparecen tres corrientes características en el material aislante al momento que se aplica la tensión. Y esta va a ser la corriente total. Entonces, la ley de Ohm, tensión sobre corriente, obtengo la resistencia. Y esa es la resistencia que voy a estar registrando, que ya a estas alturas los equipos hacen esto de manera autónoma, registran y te brindan los valores directamente. Entonces, una guía para la resistencia de aislamiento, la IEEE 43, eh, ya está en su versión 2013. Este, te da algunas recomendaciones sobre cómo considerar algo como que aceptable o un valor que está dentro de un rango normal, ¿no? Y eso le llaman el índice de polarización. El índice de polarización no es más que la división del valor medido a los 10 minutos sobre el valor medido al minuto. Entonces tú pruebas durante 10 minutos, haces tu prueba de resistencia o de aislamiento durante 10 minutos y divides esos dos puntos y obtienes un factor. Entonces ese factor que obtienes, la norma te dice que si es mayor a 2 está bien, ¿no? Se podría considerar que está bien. Eh, ya los fabricantes de equipamientos suelen extender un poco más estos conceptos. Esto, por ejemplo, es
eh, una marca bastante conocida de megómetros, eh, AMC. Entonces ellos te dicen, no menos de uno, peligroso, de 1 a 2, dudoso, de 2 a 4, bueno, y de arriba de 4, excelente. La norma no es tan específica, la norma solamente te dice de 2 a más, bien, o se podría considerar como un valor aceptable. Entonces, no están fuera de norma, pero se entiende que por investigaciones propias o desarrollo propio han encontrado mayor parametrización sobre el tema de aislamiento de maquinarias o de motores, de paredes aislantes. Entonces, esta es la configuración de prueba típica. El, Todo representa el bobinado del motor, del estator, y la prueba se hace de la línea viva o de la línea del motor hacia masa, ¿no? También se puede hacer entre cada fase. Recordemos que cada una de estas fases está aislada entre sí. Entonces puedo hacer la prueba entre fase para ver cómo está el aislamiento entre ellas. ¿Qué es lo que usualmente veo si es que hay valores bajos o lo que usualmente puedo deducir que tengo como problema en mi máquina? Problemas de humedad, contaminación, envejecimiento del material aislante. Obviamente la resistencia de aislamiento es una sola prueba aislada que se realiza y la misma norma te lo dice que si no está, este, si no la estás llevando en tendencia, es muy difícil poder hacer una aseveración, con una sola prueba sobre la condición de la máquina. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, para máquinas de esta dimensión o máquinas grandes, la pared aislante suele ser bastante robusta. Entonces, la máquina podría estar con este nivel de contaminación y el valor de resistencia y aislamiento ser muy bueno. Entonces no te da como una sola prueba, un vistazo de cómo está el aislamiento dentro de tu máquina. A diferencia de que si tú tienes una prueba con inicial desde el que la máquina entró en operación y vas probando constantemente en el tiempo, generas una tendencia, es muy posible que puedas tener cuando llegues a este nivel de contaminación un bajón en la resistencia de aislamiento y eso te dé idea para que puedas tomar algún tipo de acción. La otra herramienta bastante característica es el análisis vibracional. El análisis vibracional está bastante masificado. Este, Se utiliza un acelerómetro y lo que busca es a través de una señal de voltaje ver las frecuencias de vibración dentro de la máquina. Entonces, luego con el equipo que vemos acá, de una marca bastante conocida, yo puedo obtener los espectros de vibración, que no son más que una transformada de Fourier de amplitud versus frecuencia de la data que estoy recolectando. Entonces, ¿cómo voy a observar estos espectros? Usualmente los fabricantes te lo presentan en esta forma, como picos en en- con el rango de frecuencia, picos de frecuencia. Y ya con el avance de las investigaciones, caracterización de la operación de las máquinas, se han ido encontrando patrones que tú puedes detectar dentro del análisis de estas frecuencias de operación de la máquina, ¿no? Ejemplo, acá tengo un espectro característico de desbalance. Tengo el 1X bastante elevado a diferencia de los otros picos. Entonces esto me marca un vistazo o me dice directamente que estoy posiblemente teniendo un tema de desbalance en mi motor y que las vibraciones, si es que esta amplitud es elevada, se pueden deber directamente a eso. Este es un patrón de soltura mecánica. Entonces acá me dice que lo que debería de encontrar cuando vea mi espectro es este tipo de picos, ¿no? Entonces así va avanzando el análisis vibracional y
tienes categorías de especialistas, uno, dos, tres, que se van metiendo de forma específica a este mundo para poder ayudar a ver los problemas típicos de estas maquinarias. Entonces, como mencionábamos, ahí se pueden ver temas de desbalance, desalineamiento, soltura mecánica, rozamiento, incluso fallas eléctricas, de barras rotas. Entonces, el análisis de vibraciones es una de las herramientas más poderosas que se tienen en la operatividad de máquinas para detección temprana de fallas o detección de fallas cuando ya tienes el problema encima. El análisis de vibraciones ha ido mudando con el tiempo. Típicamente lo que se tenía es que tú tenías un equipo recolector de vibraciones, te acercabas a la máquina y tomabas una muestra, te la llevas a un software de análisis y observabas los patrones y dabas conclusiones. Cada vez con el aumento de tecnología siguen saliendo herramientas nuevas eh, que buscan facilitar este tipo de análisis a los usuarios, también a los analistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para máquinas de baja tensión o motores de baja tensión, ABB tiene una herramienta que es el Smart Sensor, que su sentido es medir vibraciones en overall, ¿no? Otros fabricantes también tienen similares dispositivos, equipos con similares características. Algunos tienen características específicas propias de la marca. Entonces, van, van ayudando al tema del monitoreo. Entonces, esta gama de equipos, por ejemplo, ya no piensa en solamente ir a medir el motor una vez cada 3 meses, por ejemplo, ¿no? Sino que busca hacer un monitoreo mucho más continuo. Algunos monitoreo en línea, algunos monitoreo por cada hora, cada 30 minutos. Entonces van marcando una tendencia. Con eso yo puedo ver si es que mi máquina empieza de un momento a otro a tener una tendencia elevada de vibraciones. Cuando yo trabajaba sobre esta franja, empezar a trabajar sobre esta, ya me da una alerta de que algo puede estar pasando en mi equipo. Entonces son herramientas que buscan la detección temprana de falla y que tú puedas tomar intervención con el mayor plazo posible, ¿no? De buscar un proveedor, de llamar a un especialista a analizar el equipo, si es que es difícil sacarlo de operación, etcétera. Otra herramienta es la termografía. La termografía con un vistazo te puede dar luces de si es que estás teniendo puntos calientes en alguna zona característica de la máquina. Si es que lo haces en tendencia, puedes ver si es que la máquina está teniendo un incremento en la temperatura de operación y te dice, o tú ya sabes que debes de controlar que la máquina no aumente su temperatura de operación ah, en tiempos prolongados. Entonces ya sabes que debes de tomar intervención sobre la máquina. Puedes ver si es que, por ejemplo, un rodaje está fallando, suele aumentar también su temperatura de operación. Entonces, son puntos que la termografía te va a poder ayudar a revisar. Pasa mucho, por ejemplo, en motores de media tensión que suelen tener estas cabinas de intercambiadores de calor por donde pasa el aire y se enfría el aire interno del motor, que esos ductos se tapan por el nivel de contaminación. Entonces, si todos los ductos se tapan, se genera un bloqueo en el flujo de aire y una disminución en el modo de enfriamiento de la máquina. Entonces, si yo pierdo el modo de enfriamiento de la máquina, puedo tener como corolario un aumento en la temperatura de operación de la máquina. Y ya sabemos que eso es un factor negativo para el equipo. Las mediciones de descargas parciales, buscan ver cómo va el avance de las descargas en los bobinados. También similar con patrones, se trata de identificar.
más o menos en qué zonas se están desarrollando las descargas para ver qué tipo de intervención puedo hacer, si es que puedo o no reparar. Es, con el tiempo y con la especialización de estas herramientas, ABB, por ejemplo, les hablo desde la experiencia, trata de combinar varias herramientas o de medición, descargas parciales, la resistencia de aislamiento, ya no a 10 minutos, sino a unos 17 minutos. Entonces hace modelamientos de estos resultados, tangente delta, y busca darte una condición de la máquina en sí, incluso hasta una expectativa de vida. Entonces, ABB puede ser, lo presenta de esta forma. Hay marcas que lo presentan de otras formas, pero tienen como que el mismo objetivo, ¿no? Presentar la condición del bobinado, en este caso particular, en el momento de la prueba y poder plantearte acciones en función de la condición. Entonces, son una 21 y 19. He tratado de hacer un vistazo de las partes más características del mantenimiento de motores generadores. Espero que haya sido ilustrativo. Eh, Hay puntos en los que se puede profundizar mucho más, pero por temas de tiempo esto se tiene que dividir en muchas más sesiones, ¿no? Entonces, si tienen algunas preguntas, con gusto les respondo. Si no tengo la respuesta ahora, las escribo. Muy bien, Hola. me gustaría invitar a todos los participantes a que hagan uso de su micrófono o en todo caso escribir en el chat para las consultas que deseen formular al ingeniero con respecto a la masterclass. Micro abierto. Buenas noches, mi nombre es Aldeir. Quería preguntarle sobre el tema de los rodamientos, ¿no? ¿En qué casos se utilizan los rodamientos aislados? Típicamente cuando tienes motores que usan variador de frecuencia, se debe de aislar uno de los puntos porque el modo de trabajo del variador va a generar estas corrientes parásitas. Y esas corrientes parásitas van a hacer un flujo a través del rotor, a través de los rodamientos y van a cerrar circuito. Entonces se trata de bloquear o cerrar ese circuito con el aislando uno de los puntos. Entonces ahí es donde necesitas utilizar un rodamiento aislado para bloquear las corrientes parásitas circulantes. Oh, ok, ok, ok. Otra pregunta que tengo es, en un motor síncrono, media tensión, al rotor, ¿qué prueba se le hace? Típicamente rotores de motores síncronos suelen ser de niveles de tensión bajos. eh, Están por el rango hasta los 2000 característico. Entonces, no suele presentarse descargas parciales, porque sí tienen paredes aislantes, también son aislados. Lo que suele hacer es una medición de resistencia de aislamiento constante para tener una tendencia de cómo va el comportamiento del material aislante. Eh, la resistencia óhmica, dependiendo del tipo de motor síncrono, a veces pueden haber cruces de alguno de los campos. Entonces ahí sí es bastante relevante una medición de la resistencia óhmica. Entonces yo creería que son las más características en Ok, temas eso es todo. eléctricos. Gracias. Ingeniero, tenemos consulta por el chat. Wilfredo Ipurre pregunta, ¿a qué frecuencia como mínimo puede trabajar el motor? Eh, o sea, la frecuencia típica es 60 con 60 Hz, con el uso de un variador de velocidad. Este, va a depender mucho de la aplicación. Hay motores que trabajan a
los motores de molinos, por ejemplo, de grandes unidades mineras, están con 16 RPM, son velocidades o frecuencias bastante bajas. Entonces va a depender de la aplicación, el tipo o la frecuencia a la que se pueda trabajar. Correcto, ingeniero. Otra consulta de Franklin Chero Rivas. Tema, ¿abarcará motores de baja tensión también? Sí, claro, la, la presentación, como les mostraba, el enfoque de mantenimiento suele verse distinto en los motores de baja tensión, que suelen ser típicamente pequeños, y los motores de media tensión, que suelen ser típicamente grandes. Entonces, la intención es de presentar las, eh, las formas de hacer mejor mantenimiento dependiendo del tamaño y dependiendo del nivel de voltaje. Tenemos también otra consulta. A ver, un momentito, por favor. Una consulta, ingeniero, perdón, Sí. mi nombre es. La consulta es la Adelante. siguiente: si los armónicos generan calentamiento en el motor, de ser así, ¿qué tipo de armónicos? ¿Cómo se explica ese sobrecalentamiento y qué podemos hacer para mitigar ese evento? Terminator. Se filtró una palabra ahí. Es el tema de armónicos, sí pueden generar cierto incremento de temperatura. Va a depender mucho del nivel de corrientes armónicas que se presenten para ver si es que esto genera o no un problema, específicamente hablando de temperatura. Eh, Más que todo puede eh, generar problemas con las paredes de aislamiento, eh, en, típicamente en los motores de media tensión. Este, Algunas fallas típicas que se han visto por el tema de armónicos están más asociados a la cantidad de picos que puede haber, no tanto a la temperatura, sino al tipo de picos. Entonces es un tema bastante complejo y un punto que requiere tomarle bastante foco para el análisis. Buenas noches, ingeniero. Sí, Mi nombre es Alexander Santamaría. Mi pregunta sería, ¿cómo ahorrar energía eléctrica en la operación de un motor? cuando te presentan productos como los motores, en términos de ahorro de energía, suele estar alineado con la eficiencia del equipo, ¿no? Si el equipo, cuanto más eficiente es, significa que la energía eléctrica convertida en mecánica va a ser lo más parecida posible. Cuanto más ineficiente es, la energía eléctrica necesaria para mover un motor va a ser mucho mayor. Entonces, ahí viene el tema, por ejemplo, de renovación de flota. Un motor hace 20 años, está construido bajo una eficiencia bastante estándar, a diferencia de los motores de alta eficiencia que hay hoy en día. Entonces, son puntos que se pueden tomar en consideración para el ahorro de energía. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Brian. ¿Cómo estás? Tenía una consulta para la proyección de un mantenimiento. ¿A partir de cuántos motores se puede realizar y a partir de, bueno, se habló sobre los bajos, bueno, para motores de bajo HP no es mejor el cambio, pero en todo caso, a partir de qué HP se puede considerar hacer un programa de mantenimiento y la cantidad, ¿no? Ahí se hace básicamente un análisis de la planta, ¿no? Imagínate una industria donde solamente haya 10 motores o una planta pequeña donde solamente haya 10 motores. Lo más lógico es que tú tengas control, capacidad de hacer mantenimiento de esos 10 motores. Por el opuesto, si hablas o si tienes una industria, por ejemplo, minera, nivel de Las Bambas, Cerro Verde, la flota de motores es impresionante. Entonces, se dividen por secciones y tratan de mantener el control, tratan porque a veces hasta el recurso gana,
tratan de mantener el control de los motores más críticos, de las líneas de producción, de las líneas de bombeo de agua. Entonces va a ir dependiendo de la criticidad de la máquina. Entonces, cuanto más alto el volumen de maquinaria, es que más empiezas a pensar en las líneas críticas de tu operación. Y ya servicios auxiliares, suelen irse relegando, eh, ampliando mucho la visibilidad de su mantenimiento, etcétera, ¿no? Es un tema característico del tipo de industria. Adelante, Micael. Eléctricos. Buenas Entiendo que noches hay a una todos. tabla. Una consulta. Eh, Teniendo una puesta a tierra adecuada, ¿puede, puede atenuar las corrientes de rodamientos en el motor? Más que todo, al ser una corriente circulante, y al ser el, el rotor el camino, a veces las puestas a tierra no terminan de dar una solución, porque tú, si has visto algunas operaciones, todos los motores suelen estar aterrados, ¿no? Con pozos a tierra bastantes, este, bien seteados hacia el equipo, pero igual presentan estas corrientes parásitas. Entonces, la mejor forma es cortar el punto de circulación con un rodaje aislante, si ese es el problema dentro de la máquina. Ingeniero, buenas noches. Una consulta referente al derrateo de los motores eléctricos. ¿Mm? Hay una tabla donde hay una variación de temperatura, en la cual hay un factor por el cual tú debes multiplicar la potencia del motor. Ahora, yo, ¿en cuál temperatura debo usar? Ya que, o sea, a más altura de la temperatura es menor también, ¿no? Esa es mi duda. Dependiendo de la altura a la que quieras llevar el equipo, el fabricante, lo más fácil es preguntarle al fabricante, oye, quiero trabajar un motor de 200 caballos a 4000 metros sobre el nivel del mar, y ellos tienen calculadoras más directas hacia sus equipos, ¿no? Porque puedes utilizar estas calculadoras genéricas, te van a dar una idea, pero muchas veces preguntarle al fabricante si es que hay la posibilidad es lo más fácil y directo. Obviamente también es un poco revisar bastante bien el tema de estas tablas y encontrar la correlación, si es que lo quieres hacer por ti mismo. Y hay que profundizar en el tema, ¿no? Es un poquito extenso para tratar ahora. Ingeniero, una consulta. ¿Cuántas veces puede ser rebobinado un motor? De poder ser rebobinado, puede ser rebobinado varias veces, ¿no? El tema es que, como les mencionaba, sí se tiene experiencia, literatura de que con cada rebobinado, dependiendo de cómo extraigas las bobinas, la eficiencia del equipo va a ir reduciéndose. Hay otro punto que también tienes que tomar en consideración. Si es que tú tienes una máquina, ya la rebobinaste una vez, después de un tiempo te pide rebobinar otra vez, oye, deberías estar pensando en mejor reemplazar el equipo, porque tal vez como motor o como características constructivas no te está soportando la operación a la que o la aplicación a la que estás llevando la máquina. Entonces, en sí, como cualquier máquina, se puede rebobinar las veces que tú quieras, pero ya entran otros factores, costo-beneficio, si es que efectivamente el motor puede soportar la carga o no, etc. Tenemos más consultas, mis estimados. Tenemos consultas en el chat. Marlon Advíncula dice, ¿por qué un motor trifásico calienta después de ser rebobinado, ya que trabaja en conexión triángulo
en 440 voltios, pero trabaja también con arrancador de estado sólido. Solamente tomando esa partecita de calienta después de ser rebobinado, a veces pasa que cuando mandas a una empresa a rebobinar, no utilizan el calibre de cobre tal cual fue recepcionado. Puede haber una reducción. Cuanto más pequeño el calibre de cobre, más aumenta la temperatura de, eh, del bobinado. Entonces, esa puede ser una razón directa. Ya el tema de los arrancadores habría que ver a mucho más profundidad el caso, ¿no? Ingeniero, tenemos para otra consulta más. Sí, y Ah, Goñas Durán pregunta, ¿es normal que cada vez que se desarme, ay, se me pasó, a ver, que se desarme un motor eléctrico, al motor se debe balancear? una muy buena práctica, pero puedes tener un caso en que tú estés sacando del el motor de operación, un motor que ha estado poco tiempo en operación o un tiempo considerable, pero lo estás sacando por un desarrollo de falla en un rodaje, por ejemplo, y tu intención es cambiar el rodaje. Entonces, es que no has tenido vibraciones características que te digan que se ha estado desarrollando un problema de desbalance, este, como que no deberías de tener una afección o un problema después, ¿no? Pero si ya estás hablando de un mantenimiento, un overhaul, ya estás sacando la máquina a reparar o hacer mantenimiento general, sí debería de considerarse tomar el balanceo dinámico, ¿no? Para afinarlo, para llevarlo a su punto más óptimo, por así decirlo, porque ya te estás dando el trabajo de sacar la máquina de operación. Eh, Otra pregunta. En el tema de prueba de aislamiento con el megómetro, es ¿Mm? indiferente si las puntas del negativo lo colocamos a masa o el positivo lo colocamos a masa y una fase, o hay Sí una debería, regla que sí, se puede conectar. sí deberías de tener una diferencia. Incluso hay literatura que te dice que si tú mides en una forma primero y esperas el tiempo de descarga del bobinado y vuelves a medir, si tienes un diferencial muy grande entre prueba y prueba, te lo puedes traducir en una presencia de humedad en el bobinado, ¿no? Entonces, en ambas posiciones, la máquina, la mayoría de equipos te va a medir, este, pero puedes encontrar particularidades como la que te menciono. Pero hay algo que nos diga que se debe medir la punta del positivo en masa y la punta del negativo en una fase, o es indiferente. Eh, es, es, es indiferente, o sea, la mayoría de equipos lo trabaja como ambas posibilidades. Recuerda que también en algún momento vas a medir este de fase a fase. La mayoría de megómetros, la AMC, por ejemplo, si mal no recuerdo, te presenta de la forma en que tú dices, el negativo a masa, te presenta el gráfico, creo que incluso usé esa imagen acá, te presenta el positivo hacia tierra, ¿no? Entonces, Correcto. los fabricantes suelen darte guías sobre cómo su estructura de circuitos está trabajando. Ya. Y otra consulta ¿es mejor un megómetro digital o analógico? Los analógicos en algún momento tenían, yo lo he visto operar los analógicos en operaciones de taller y tenían como que funciones bastante características en donde te servía ver en qué punto o cómo oscilaba la aguja, ¿no? Eh, los digitales eh, tienen una circuitería que involucra un mayor desarrollo, podrías decirlo, de tecnología, entonces se podría considerar un mejor equipo.
tienes una precisión más en el dato, el valor. Imagínate buscar el IP en un analógico, tú tendrías que ir viendo a dónde cae la aguja al minuto, a dónde cae la aguja a los 10 minutos y tratar de sacar un ratio. Entonces son cosas que directamente ves con un megómetro digital. Ok. Profesor, ¿cuál es la temperatura máxima que puede trabajar un motor sin verse afectado el bobinado? Va a depender de la clase de aislamiento. Una clase B, una clase F, una clase H tienen distintos rangos permitidos de temperatura. Entonces, cuando uno ve la placa de característica del motor, la mayoría te presenta qué clase de aislamiento tiene, si es una clase F o una clase H. Entonces, eso es lo que va a hacer eh, visible cuál es el rango permitido. Pero típicamente los motores suelen estar entre los 80 90 grados en, en operaciones normales. Bueno, mis estimados, damos por culminada la masterclass del día de hoy. Agradecer al ingeniero Diego Arias por esta excelente presentación y agradecer a cada uno de ustedes por su gentil asistencia e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales para informarse de esta y otras nuevas masterclass que vamos a tener a lo largo del mes de septiembre, octubre y noviembre de este año, ¿no? Bueno, también indicarles que al momento de ingresar a la sala debieron poner sus nombres y apellidos completos para la certificación respectiva. Así tal como ingresaron, de esa misma forma se les enviará los certificados a todos los que llenen la asistencia. Bueno, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Que tengan muy buenas noches. Permiso. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Luego, buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi estimado. No se duerma, por favor. Buenas noches.